Hoy nos tenemos que despedir de Javier Mascherano, que como ya sabéis colgó las botas y que por supuesto ha sido una leyenda. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Ya sabéis que aquí en el canal tenemos una tradición sencillita, pero creo que también muy bonita. Cada vez que un jugador grande, importante, trascendente, que una leyenda del fútbol, básicamente cuelga las botas, yo llamo a mi buen amigo Alberto López Frao y nos pasamos 20 minutitos hablando sobre su figura, su legado, sobre cómo vamos a recordar, en este caso, a Javier Mascherano. Porque Alberto, bienvenido, ¿qué tal? Hoy tenemos que hablar del jefecito. Sin duda, tú lo has dicho, nunca un mote estuvo mejor puesto que el de jefecito y hoy vamos a despedir, Miguel, a una auténtica leyenda del fútbol. Tal cual, y de hecho quiero empezar con eso, con el tema del jefecito, porque bueno, en Argentina siempre ponen muy buenos motes, pero pocos han estado tan bien puestos como el de Javier Mascherano. Mache fue un líder, fue un jefe, fue un capitán desde el principio en categorías inferiores y lo fue también hasta el final. Un tipo muy coherente, con una gran personalidad, muy respetado también por compañeros y por rivales, que seguramente vaya a tener una larga trayectoria en los banquillos. Siempre se puede decir que fue el entrenador en el campo con Argentina, con Liverpool, con Barcelona, etc. Futbolista ejemplar, tú acabas de añadir 3 o 4 matices fundamentales para entender la figura, el personaje de Javier Mascherano, acostumbrado a asumir responsabilidades de muy joven, desde prácticamente las inferiores de River y las inferiores de la Sí, selección, una personalidad y jerarquía extraordinario, un respeto por el compañero y el rival total. fantástico. No hay un rival que hable mal de Javier Mascherano, eso dice mucho de un futbolista. Y luego creo que ha sido un ejemplo y un líder para toda una generación. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador, antes de entrar en sus virtudes Sí. futbolísticas, que por supuesto las tenía, porque nada de esto tendría la relevancia que tiene si Mascherano no hubiera sido un Claro. extraordinario futbolista, en 2 posiciones, además, ojo con eso, la matizaremos, pero creo que tenía todas las virtudes personales para engrandecer al futbolista también. De hecho, te diría más, Alberto, sin esto, hoy no estaríamos grabando el vídeo. Mascherano fue un buen futbolista y tenía grandes cualidades, pero para convertirse en leyenda tenía que ser top en el espíritu competitivo, en el carácter, en la personalidad, y él fue top, uno de los mejores de su generación, no solo en Argentina, sino en el fútbol mundial. En este sentido, ya lo estamos comentando, al jefecito Mascherano le toca asumir responsabilidades de muy joven. En categorías inferiores siempre fue más o menos capitán con Argentina, en esos torneos sudamericanos sub-15, sub-17, sub-20, en River más de lo mismo, y se da la curiosidad que Marcelo Bielsa ya se lo lleva en el Mundial de 2002 como sparring, se lleva a unos jugadores jóvenes para entrenar y que ya ahí mismo ve pues el lado feo del fútbol, porque yo imagino que Mascherano hasta ese 2002 estaba acostumbrado a ganar, a ser de los mejores en Sudamérica y de los mejores en Argentina. Sin embargo, en una Copa del Mundo a la que Argentina llegaba con muchísima ilusión, va y se mete un trompazo épico. Creo que tuvo que ser una primera experiencia bastante importante. Fue durísimo porque aquella Argentina de Marcelo Bielsa hizo una fase de clasificación Brutal, espectacular. brutal. Llegó con el último gran Gabriel Batistuta, repescó a Canilla, que no llegó a jugar luego Sí, en el sí. campeonato, pero para tener ese pozo de veteranía desde la gran Argentina noventera. Estos chicos jóvenes que llevó efectivamente para que se fueran formando como Mascherano. O sea, tenía una selección argentina en 2002 extraordinaria, salvo el pobre Fernando Redondo, que ya no llegó Sí. porque físicamente estaba muy lastrado, aunque Bielsa lo intentó. Era una Argentina con un auténtico equipazo y efectivamente se marchó a casa en la primera fase. Por lo tanto, él ya vio la cara B del fútbol en primera persona muy joven y es un chico que con 20 años estaba jugando Copa Libertadores y estaba jugando en el primer equipo de River Plate, con la presión Exactamente. que eso supone. Por lo tanto, desde muy joven estuvo acostumbrado a asumir muchísima responsabilidad. De hecho, es curioso porque él debuta con la selección absoluta, con Argentina, con 19 años, antes de debutar con el primer equipo de River. Esto se ha comentado Así muchas es. veces porque no sé cuántos casos hay. A mí, honestamente, recientemente no me suena No ninguno. me viene a la cabeza ninguno. Es Un caso muy... así muy prematuro de ambas cosas es Ansu Fati, pero no Claro, antes. Quiero, claro, por, claro, claro, por decir exacta. un futbolista que a la vez más o menos encuentra el éxito en el club y en la Es selección, que pero imagínate Alberto, que Luis Enrique llama a Ansu Fati estando en el B en vez de en el equipo absoluto.
se monta un revuelo de mil pares de narices. Pero bueno, Imagínate. Bielsa en parte se le llama loco porque toma decisiones raras. Pero esas decisiones raras, como él sabe mucho de fútbol, están muy bien motivadas. Y pasa esto. Y claro, Mascherano empieza en River, comienza a ser importante y llama ya pronto el interés de un grande, porque evidentemente Corinthians es un grande, en la temporada 2005-2006 y paga 15 millones de dólares. Es ahí cuando se reúne con el Apache Tevez en una situación un poquito rara, lo mejor de River, lo de mejor de Boca, en Corinthians, pero de forma, no sé, raruna. Sí, pero fíjate que dos caracteres se marchan Claro. a jugar a Corinthians. Dos futbolistas de una personalidad, porque un día cuando se marche Tevez habrá que hacer un vídeo de Tevez. A mí es un jugador que me ha llegado a resultar fascinante. O sea, me parece que carácter, la voracidad de Tevez, tal cual. Y claro, y efectivamente era raro por la edad que tenían ambos, por la cantidad de dinero que supuso el traspaso en la época, por el contexto, porque esos dos jugadores lo normal es que hubieran dado el salto Claro. a Europa, no hubieran dado el salto al fútbol brasileño, con todo el respeto. No estoy criticando al fútbol brasileño, No, pero que ya no estamos en los 70 o en los 80, es muy raro ver eso. Eso es, a nivel de clubes, claro. Corinthians es un gigante del fútbol mundial, pero en aquel momento no parecía el destino, ¿no?, de ambos. Y sin embargo fueron allí, eso sí, a jugar con muchísima presión, porque jugar en el Timao tampoco es fácil, y a ponerse otra camiseta que pesaba muchísimo, como es la de Corinthians, que tiene una de las hinchadas más grandes en número a nivel mundial. De hecho, Mascherano se lesiona de gravedad ahí en Corinthians. Es una experiencia muy negativa para él, mucho más aprovechable para el Apache, para Tevez. Sí. Y además él dice que aprendió mucho de esa situación porque fue una fractura por estrés, por acumular muchos partidos, por estar siendo muy importante desde tener 18, 19 años. Dice que aprendió a parar, que aprendió a medirse. Una nueva derrota, digamos, de la que Mascherano aprendió para luego estar preparado para ganar. Sí, sin duda. Cuando te llega una lesión tan grave a una edad tan joven, la verdad es que te marca especialmente. Tienes muchas dudas si te vas a poder recuperar 100%. Claro. Además, un futbolista que dentro del terreno de juego tiene una exigencia física, tenía una exigencia física descomunal, como era Mascherano, ¿no? Claro, un jugador que en medio campo, en aquella época, que es donde jugaba él, en medio campo, tenía que devorar metros y metros del terreno de juego, por lo tanto le generaba dudas. Efectivamente, fue mucho más provechosa para Tevez, después hubo un desencuentro de los dos con la directiva y terminaron saliendo, pero futbolísticamente no le aportó tanto a Mascherano, pero sí personalmente, y eso lo ha reconocido él recientemente en varias entrevistas que ha dado una vez que anunció su retirada. Exactamente, luego se marchan al West Ham, Tevez y Mascherano por 50 millones de dólares. Todos recordamos los problemas que hay en cuanto a la inscripción, la propiedad, que sí. No, y que luego si que no contaban especialmente. La adaptación a la Premier no fue sencilla, y mira que luego los dos triunfaron en la Premier y de Exactamente, qué forma. Pero fíjate, Tevez al final termina salvando al West Ham. Mascherano era un futbolista residual, pero como había sido tan importante con River, con Argentina y tenía tanto nivel, llega el Liverpool y paga 22 millones de euros en la temporada 2006-2007. Eso habla de lo que Mascherano representaba después de una lesión en el fútbol brasileño, después de ser suplente en el fútbol inglés. El Liverpool va y paga 22 millones de euros en 2006, que era todavía más dinero si lo echamos para el cambio ahora. Era un dineral, absolutamente. Claro. De hecho, Rafa Benítez tenía fe ciega en él y de hecho fue el que apostó clarísimamente por ese fichaje. Le venía como anillo al dedo a su idea de fútbol. Creo que no podía encontrar. Había dos centrocampistas en aquel momento en el fútbol europeo que venían como anillo al dedo para dos aspectos diferentes. Eran Xabi Alonso y Mascherano, y los dos se fueron al Liverpool con Rafa Benítez, y ya en el Liverpool es donde empieza a forjar, yo creo, su leyenda como futbolista. Es aquí cuando tenemos que comenzar a hablar también de sus condiciones, ¿no? Porque, claro, todo se puede resumir a que es un especialista defensivo, y desde luego que sí, es un mediocentro de corte defensivo. Pero es que defendiendo era tremendo, es que marcaba muchas diferencias. Era un futbolista que iba muy bien a los costados, que esto es algo que me parece muy importante, bueno, ya en el fútbol de aquel entonces, con mucha transición, con mucho ritmo, esa Premier donde todos iban muy fuerte por fuera, muchas habilidades, muchos regateadores.
Él iba muy bien a banda, iba muy bien al suelo, tenía mucha técnica defensiva, luego no se complicaba con la pelota, era un jugador muy aseado en ese sentido, tenía mucha más calidad para la distribución que el anterior especialista mundial, que era Claude Makélélé. A Makélélé le costaba un poquito más, Mache ya tenía más calidad sin tampoco ser un distribuidor, pero como tú dices, para eso ya estaba Xabi Alonso y Steven Gerrard, que evidentemente con la pelota en los pies, pues digamos que lo hacían todo más fácil. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, has comentado 2 o 3 aspectos que me parece importante que nos detengamos. Efectivamente, iba muy bien a banda a robar, pero es que sabía muy bien elegir cuándo ir a banda. Claro. Claro, porque yo creo que un mediocentro para abandonar su posición en el campo, y vamos a poner un ejemplo reciente que lo vamos a entender muy bien, para abandonar su posición en el centro del terreno de juego tiene que estar muy seguro de que va a robar o hacer la falta táctica para detener la transición del rival. Tal cual. Una de las principales razones por las que un jugador que está de moda ahora en el fútbol mundial, como es Marcos Llorente, no triunfó en el Real Madrid, es porque perdía mucho la posición en la que le ponían en el Madrid, en mediocentro defensivo, y no siempre elegía muy bien el momento de ir a banda. Entonces, si no robas, si no haces la falta, quedas retratado y además el equipo dejas un agujero en la zona central que tiene que salir un central a cubrirla y te puede generar muchísimos problemas. Y Mascherano elegía muy bien el momento. Y luego es verdad que era un jugador duro también, sabía ser un jugador duro y si tenía que hacer la falta, la hacía. Tenía un tackling muy bueno, un tiempo de tackling muy bueno en la que más del 50% de las veces se llevaba la pelota, pero si tenía que hacer la falta la hacía con una contundencia extraordinaria. De hecho, es que tenía que ser contundente, porque claro, Mascherano no era muy alto, no era excesivamente fuerte, sí que era explosivo o potente, al menos en carrera, pero tampoco era una bestia de la naturaleza. Ahí tenía que sobrecompensar, como dices, con lectura, que me parece muy importante ese apunte, porque al final es que si eres medio centro y no entiendes el juego, tienes un problema. No puedes ser mediocentro. Puedes jugar como mucho en un doble pivote si tienes físico y a tu lado un mediocentro con cabeza. Pero si eres tú el que tiene que estar de jerarca, de mediocentro en la posición, es más inviable. tarde o más temprano se te van a ver las costuras. Tenía eso Mascherano y como era un jefecito, todavía ahí era un jefecito, pues claro, es que en el 1 para 1 era buenísimo. Enfrentarte a Mascherano era deducir que ibas a perder la pelota. E insisto, en esa Premier se jugaba mucho al kick and rush todavía, evidentemente más moderno, más Premier, pero bueno, que llega Mourinho. Pero claro, según la jugada, fútbol vertical, era todavía más vertical o más british de lo que encontramos ahora en la Premier, que encontramos una mezcolanza ya casi continental. Y estaban plenamente vigentes los Sam Allardyce, Alan Pardew y compañía, entrenadores del fútbol inglés de la época, ¿no? De los 90, primera década de este siglo, y todavía había mucho ramalazo de fútbol inglés de antaño, de mucho ida y vuelta, de mucho tackling, y esa necesidad, sobre todo en partidos internos en la Premier League, de tener centrocampistas que físicamente tuvieran esa capacidad para ir de un área a otra, robar, esa exigencia. Tenía muy buen tiempo de salto, siendo un jugador bajito, iba francamente bien de cabeza, y eso también era una virtud. Primero, que tenía 2 buenos muelles para saltar, y luego una virtud posicional a la hora de colocarse y de medir el momento del salto. Exactamente. En el Liverpool lo hace realmente bien, juega 139 partidos, juega aquella final contra el Milan del Pipo Inzaghi, que se toma evidentemente la revancha de lo que ocurriría antes en Estambul. Se entiende muy bien con Xabi Alonso. Xabi Alonso en ese momento no era el mediocentro, era el acompañante del mediocentro. Y Steven Gerrard muchas veces tenía que jugar escoradito a banda derecha para conservar la simetría tan particular siempre de Rafa Benítez. Es Xabi Alonso después, sobre todo en el Real Madrid, cuando se convierte en el mediocentro de verdad. De hecho, fíjate que muchas veces, efectivamente, ese Liverpool se juntaban Gerrard y Xabi Alonso flanqueando prácticamente a Mascherano, y eran John Arne Riise, el noruego, el lateral izquierdo o carrilero, y Finan muchas veces en la derecha, los que le daban la profundidad al Liverpool y terminaban metiendo centros al área. O sea que efectivamente, claro, tenía 3 jugadores de tal jerarquía en el centro del campo, tan diferentes, pero tan difíciles de combinar en algunos momentos, que Benítez encontró esa solución. Tácticamente Benítez es un entrenador brillante y lo supo hacer. Es que te decía esto porque, claro, Mascherano desplazaba en ese momento de la posición al que para mí es el mejor mediocentro de la década, que es Xabi Alonso. Yo le considero un jugador superior a Sergio Busquets, es mi opinión. Simplemente, el caso es que le desplaza de la posición, pero luego Mascherano ficha por el Barça y él se ve desplazado. Eso es lo interesante, porque claro, yo creo
tengo mi teoría, casi mi titular periodístico o casi publicitario. Creo que Mascherano en el Barça se hace más grande, pero igual menos jugador, en el sentido de, como mediocentro era absolutamente top mundial. Como central también tuvo sus momentos, pero tuvo que sufrir una barbaridad, sobre todo en los partidos más grandes. Y ojo, que gana 2 Copas de Europa, evidentemente, la de 2011 y gana la de 2015 con Luis Enrique. Y sabe sufrir, y él dice que mientras otros disfrutan, él sufre y que lo ve de forma natural porque ha sido su sino en su carrera. Pero es verdad, insisto, que ahí perdimos a un mediocentro defensivo de talla mundial que hubiese sido considerado como uno de los mejores de la historia, seguramente. Mira, tú has dado la clave y aquí sí que el matiz, la explicación es plenamente futbolística. Sí. Él llega a un Barça en el que el juego de posición de Guardiola está plenamente vigente y está triunfando absolutamente. Algo parecido le sucedió a Yaya Touré, que tuvo que ir a jugar de central porque la irrupción de Sergio Busquets es magnífica. Es que era ideal. Y a Xavi y a Iniesta les sentaba mucho mejor el fútbol de Busquets que el fútbol de Mascherano. Sí. Entonces Mascherano no tenía cabida en el centro del campo como titular, que como interior se quedaba corto para el juego de triangulaciones del Barça. Y empieza a coincidir que Carles Puyol físicamente ya no puede. Sí. Y entonces empieza a jugar como central corrector de Gerard Piqué en el perfil izquierdo de esa línea defensiva. Y hace unas temporadas descomunales, sufriendo, llegando al corte, porque el Barcelona, el gran Barça, que siempre se destaca el juego de posición, estoy de acuerdo, el nivel técnico de medio campo hacia adelante, las bandas abiertas. El gran Barça tenía unos complementos, llámese Keita en el centro del campo, llámese Mascherano en el centro de la defensa, Puyol cuando estaba bien, que sin ese vigor, sin esa energía, sin esa capacidad de sufrimiento, no entenderíamos el éxito del Barça de Guardiola, y Mascherano supo entender su rol a la perfección. Y fue un grandísimo mediocentro defensivo y después fue un grandísimo central. Totalmente, sobre todo por su gen competitivo y también por lo que le pedía el Barça, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo a un Barça con Ronald Koeman, pero antes con Setién y con Ernesto Valverde, que en el centro de defensa juegan dos futbolistas de un perfil o un corte más o menos similar. Lenglet y Gerard Piqué, más allá de las diferencias de nivel o de lo que opinemos de cada uno, son un perfil similar. Ya no está esa figura de corrector, y sin esa figura de corrector el Barça corre muy mal para atrás muchas veces. Mascherano tenía ese puntito de ir siempre al límite, pero llegar. Porque siempre iba al límite. Se veía que no era su posición, se veía que no había nacido para eso, pero llegaba. Y eso me parece tremendamente meritorio. Era un futbolista que agonizaba jugando permanentemente, pero de eso hizo su principal virtud, Miguel, y eso es muy difícil. De hecho, exige concentración, exige velocidad, exige una actividad a la hora de jugar extraordinaria, exige concentración los 90 minutos. Y todo eso era Javier Mascherano, era espectacular, era brillante. Y luego, como le ha sucedido a muchos futbolistas que han pasado bajo el manto de Pep Guardiola, técnicamente fue mejorando también. Fue adquiriendo un poquito más de pausa en la salida de balón. La salida del Barça era de Piqué, con Luis Enrique exactamente igual, pero en el Barça de Luis Enrique, por ejemplo, que pasó de ser un equipo de centrocampistas más a un equipo de delanteros, a un equipo que dominaba las áreas con Messi, Neymar, Suárez y la propia, con Piqué, Mascherano, más Ter Stegen, en ese Barça también aprendió a tener su cuota de responsabilidad en darle salida rápida al balón desde atrás, porque es lo que le gustaba a Luis Enrique. Y en eso también, como él había sido mediocentro, ese primer pase por abajo para que recibiera Busquets con ventaja, también lo tenía Javier Mascherano. Es que Mascherano tenía rango de pase. O sea, es verdad que, claro, lo metes en el contexto Barça y, hombre, claro, no es Busquets en espacios reducidos. Claro, no era Xabi Alonso en largo y en corto, porque Xabi Alonso tenía las dos. Tenía el juego corto y el juego largo. Pero era un muy buen jugador, y al final, claro, gana 2 Champions, 5 ligas, 5 copas, juega 334 partidos marcando un único gol, ese famoso desde el punto de penalti. Y ¿Cómo le vacilaba a Piqué con eso? Hombre, y como digo, a partir del sufrimiento se convierte en más grande, porque yo creo que, igual que te digo, que igual hubiese sido mejor jugador si llega a hacer toda su carrera como mediocentro, tengo claro que como mediocentro no hubiese terminado siendo tan grande. La figura de Mascherano es muy importante, y también es muy importante por lo que hace en Argentina. Creo, y lo hemos hablado tú y yo off the record, y lo hemos hablado muchas veces, que está infravalorado el legado de esta generación.
Sí, no ha ganado la Copa del Mundo. Sí, no ha ganado ninguna Copa América. Pero vamos a repasar simplemente lo que hace Mascherano. Supera en internacionalidades a un mito como Zanetti, otro líder, otro capitán. Gana el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2003, el oro en Atenas 2004, el oro en Pekín 2008 y juega 5 finales entre Copas América y Mundial y sí, insisto, pierde las 5. Pero ¿es culpa eso de Mascherano? ¿Es culpa de un detalle? El fútbol es eso. A Argentina le ha caído demasiadas veces la moneda cruz, en penaltis, en prórrogas, en situaciones concretas. Pero eso no lo podemos achacar a Leo Messi y en este caso a Javier Mascherano. Ellos se tienen que salvar. Mira, si la AFA y estuvieran todos vivos, tuviera que hacer una cena en la que solamente pudiera haber 4 comensales y tuvieran que cenar representando a la selección argentina de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, Mario Kempes, Leo Messi y Javier Mascherano para mí tendrían que estar en esa mesa presidencial. Así, como suena. En este mundo de ganadores en el que vivimos, que parece que solamente hay foco para el que gana y el que no es un perdedor, hay que decirle a la gente que quedar 4 veces subcampeón de América, ser subcampeón del mundo, ser un futbolista referencial, capitán, santo y seña para sus compañeros, estar presente prácticamente en 5 campeonatos del mundo, porque tú has comentado lo de 2002, luego ya está en 2006, 2010, 2014 y 2018. Comerse, con perdón, el marrón de ese expediente X que es la selección argentina de los últimos años, con un liderazgo ejemplar, defendiendo a sus compañeros, sabiendo decir siempre la palabra oportuna ante la prensa, respaldando a sus entrenadores. Y luego, futbolísticamente, hay que ser muy bueno para ganar 2 medallas olímpicas, jugar 4 finales de América y una final del mundo. Entonces me parece que estamos hablando de un jugador legendario a nivel de selección. Cuidado, ¿eh? Tal cual, tal cual. Y en ese momento, casi jugando de central en tu club y él jugando de mediocentro en la albiceleste. Ahí sí lo acusó futbolísticamente, creo, Miguel, porque él cuando retrasa su posición en el Barcelona, se acostumbra ya y claro, ¿qué pasa? ¿Cuál era el debate en Argentina? Es que no tenemos un futbolista que active a Messi. Y es verdad que él tampoco pudo ser o supo ser ese futbolista. Pero no es que la responsabilidad no es suya, es que no existía en Argentina la figura de ese 5 de jerarquía para activar a Messi. Pero no hay que caer en el error. No es porque solamente los entrenadores fueran obtusos y pusieran a un jugador de un perfil más físico. Ahí han jugado futbolistas más técnicos. Ahí ha jugado Fernando Gago, que no maltratara las lesiones, pero era otro perfil. Vanega. Ahí ha jugado Pizarro. Ahí ha jugado otro tipo de jugadores que tampoco han sabido activar a Leo Messi. Es que quien dejó colgado a Leo Messi, yo siempre lo digo, fue Ever Banega. Ever Banega tenía el talento, la calidad, la grandeza para haber acompañado a Agüero, Di María, Messi, Mascherano en esta búsqueda del dorado, ¿no? Como se puede decir. Pero Mascherano fue líder y Mascherano combatió permanentemente contra esa neurosis llamada Argentina. No solo ya en el fútbol, no solo a nivel de selección, sino casi como país. Y la verdad es que salió bastante bien parado. Ya para finalizar, Alberto, si dentro de 40 años te preguntan tus nietos o tus bisnietos cómo era Javier Mascherano, si yo te pregunto cómo le recordarás, con una acción, con un momento, con una palabra, con una definición, ¿cómo lo harías? Lo recordaría como un líder y como un futbolista que dentro del terreno de juego era una referencia para sus compañeros. Más que quedarme con una acción en particular. Y luego me quedo con las últimas actuaciones con la selección argentina. Esa capacidad de liderazgo. Me parece un absoluto ejemplo. Lo que siempre reclamaba Diego Armando Maradona para sus compañeros. Lo que tenía que ser un capitán, un líder. Creo que Argentina, después de Maradona, el mejor capitán y el mejor líder que ha tenido es Javier Mascherano. Lo has resumido, líder y ejemplo, y si queremos hacer un par de pinceladas futbolísticas, esos 2 tackles ante Arjen Robben y ante Niklas Bender en 2 momentos claves, uno termina en éxito, el otro no, que habla de cómo sabía sufrir sobre el campo y cómo sabía leer situaciones que otros no, y encima cómo llegaba siempre en el momento final. Eso fue Javier Mascherano y así le hemos querido recordar. Ha sido un placer, Alberto López Frau. Un placer, la verdad es que emociona, ¿eh? Fíjate que hemos hecho vídeos de futbolistas que se han despedido y a mí me ha hecho una ilusión especial. Totalmente. Esperemos que en los banquillos nos deje también mucho de lo que hablar porque el jefecito es un Lo ve bien, ¿eh? Habla muy bien de fútbol. Es un tipo ejemplar.
Da gusto escucharla y estoy seguro que va a ser de los buenos. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar ahí. Cualquier cosita nos la dejáis en la cajita de comentarios y ya sabéis, like, suscripción y activar la campanita para recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo, gracias a líderes y ejemplos como Mascherano, el fútbol nunca se acaba.